Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermashizados a un videito súper chiquito de semana y que la verdad tengo que confesar que no tenía pensado. Hasta que alguien me mandó una pequeña información y yo dije, uy, hay que hacer un video, suena bastante interesante. Yo creo que a ustedes como dears les va a llamar mucho la atención. Porque yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que hay un doble de nuestro Dimash? Difícil de creer, muchachas, yo lo sé, pero me puse a investigar rapidito esa información hace ratito para traérselas a ustedes. Ahorita vamos a estar viendo unos videitos y unas fotos que no he checado a profundidad porque quiero estar casi reaccionando junto con ustedes, pero antes déjenme contarles la historia de este muchacho que le está cambiando literalmente la vida para bien. Bueno, es un chico de Kazajistán que se llama Bakhtiar Biekov. Tiene 32 años, está casado, tiene 3 hijos, o sea, se ya una vida totalmente hecha, digámoslo así, y que vive en Almatá. Y él descubrió a Dimash después de que él participó, nuestro príncipe kazajo, en el 2015 en el Bazar Eslavo. Es ahí cuando la gente empieza a decirle de su increíble parecido con nuestro Dimash. Y también es ahí cuando él, Bakhtiar, decide hacer un cambio a su físico para acoplarse más a esta imagen de Dimash. O sea, cambia su estilo de ropa e incluso su peinado. Actualmente él es muy popular en donde está, en donde vive, debido a esta situación de parecerse mucho a nuestro querido Dimash Kudaibergen. Y él maneja un camión, él trabaja en eso como parte de sus ingresos, y de hecho en el camión, en la parte de atrás, tiene una imagen enorme de nuestro querido Dimash. Ahí está la foto y podemos ver que son fotos muy actuales. O sea, es de la presentación de los Shine Super Brothers en donde estuvo nuestro Dimash. Y bueno, en una entrevista que él da a un medio, este Bakhtiar dice: después de la transformación, muchas personas creen que soy Dimash y me piden una foto juntos. Esto me hace muy feliz. Ok, vamos a estar ahora viendo unas fotos porque ya saben, como buena investigadora o buena estoqueadora, encontré obviamente el Instagram y vamos a estar revisando esta cuestión. Aquí está una foto en donde se hace una comparación de nuestro Dimash y él. Vemos que el cabello es muy similar. Vamos a estar viendo otra en donde está como con unos amigos. Es muy alto. Y hasta también posa así como nuestro Dimash. El cabello realmente lo tiene igualito que nuestro Dimash. O sea, ese peinadito que tanto nos gusta de ladito. Sí le da un aire. La verdad es que le da un aire. Vamos a ver otra. Aquí vemos que está con una chica. Y sí, trae el vestuario igual como nuestro Dimash. Siempre bien vestidito de traje, con saquito. Vemos aquí otra en donde igual hacen la comparación. Me estorban un poco esas letras, pero vaya, sí le da un aire, la verdad. Nada más que, bueno, a ojo de buena dir, a ojo de buena cubera, a mí no me engañan, ¿verdad? O sea, dir veterana, dir mucho más allá, que va mucho más allá, ¿verdad? Que yo creo que si me ponen una mano de Dimash, entre otras, sé perfectamente cuál es la mano bendita de nuestro Dimash. Como buena dir, ¿no? Pero sí tengo que admitir que le da un ligero aire a mi gusto. Pero es un aire, tampoco es una ventolera, muchachas, o sea, no. Pero igual si lo ves en la calle sí dirías, ay, ¿qué? Espérame tantito, déjame enfocar bien. ¿No es? Y ya acercándose, pues ya como que tal vez se pierda un poco esa magia. Vamos a ver esta otra foto. Aquí sí no le veo mucho el parecido. Vamos a ver esta foto. Esta foto sí se parece algo, y más porque trae sudadera. Les digo, el peinado ese sí es igualito. Nada más que este chico es muy delgadito, muy delgadito. Aquí está esta otra foto. Aquí se parece bastantito. Aquí está esta foto en donde sale, me supongo, con su familia. O sea, les digo, a una cosa muy rápida sí estás diciendo, hey, ese es Dimash, el de atrás, ¿no?
Ya cuando enfocamos, agrandamos, lo dudamos. Lo empezamos a dudar, ¿verdad? ¿Es o no es? Yo creo que aquí la más feliz de todas ha de ser la esposa, sí, claro que sí. O sea, teniendo como esposo a alguien que se parece muchísimo a nuestro Dimash. O sea, qué gozadera, mujer, qué gozadera te has de dar. Sí, o sea, sabes que no es el mismo, pero nomás porque le dé la pinta y la similitud, con eso nos bastaría, ¿verdad? Muy bien, por la mujer, a ser muy feliz. Vamos a ver esta otra foto en donde vemos que de verdad la gente se le acerca para tomarse la foto. Esta otra foto en donde no nada más la gente, sino incluso los medios de comunicación. Yo creo que, les repito, o sea, llama mucho la atención el que alguien se parezca a nuestro niño dorado. Sí, entonces ahora entiendo por qué es tan popular. Esta otra foto en donde ambos traen lentes y está esta otra foto. Bueno, yo aquí acabándome todo el Instagram del muchacho, ¿verdad? Nada más que les repito, o sea, él es muy delgadito, o sea, esa mandíbula sensual que nos encanta de nuestro Dimash. Es difícil que todos lo tengan, ¿eh? ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? Vamos a ver ahora unos videitos, vamos a ver. Ok. Vemos... Ay, tiene los ojos grandes como nuestro Dimash. Y vemos que la gente, les repito, sí se acerca pensando que es Dimash Kudaibergen. Mi pregunta es si él en ese instante les dirá, sabes que yo no soy Dimash, simplemente me parezco un montón, ¿verdad? Pero les dirá eso porque, digo, no creo que la gente de verdad se va con la finta. No lo sé, esa es mi duda. Pero vaya que es popular el chico. Vamos a ver otro videíto. Está un señor con un globo. Opera 2. Sí, se parece un poco. Hasta le hace así, ya saben, ¿verdad? Último video porque ya me los acabé todos. Wow. Sí, se parece a nuestro Dimash. Me supongo que la de atrás es su esposa, ¿será? Felicidades, amiga, felicidades. Oigan, sí, se parece. Ahí está hablando en ruso. Pero les repito, o sea, la quijada... No, ahí nomás no. Incluso en esta entrevista el chico cita: a veces es bueno parecerme a Dimash. Una vez un policía me detuvo, me hizo un comentario y tomó una foto como recuerdo. Yo creo que el policía dijo, hoy estuve de suerte, me topé con el príncipe kazajo, fotaza de recuerdo. Y uno de sus sueños... porque nunca es tarde para soñar, chicos, eso ténganlo bien en mente, nunca es tarde. Pero uno de los sueños de él es ser actor y le encantaría obviamente poder interpretar a nuestro querido Dimash Kudaibergen en pantalla grande. Entonces, directores, si alguna vez piensan hacer una película biográfica de nuestro Dimash, él es una muy buena opción para realizarlo. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que se parece a nuestro Dimash? Obviamente sabemos que nuestro Dimash es inigualable, totalmente único. Pero dejémosle ahora sí que el puntito de que sí le da un airecito. Yo creo que si este chico también supiera cantar como nuestro querido Dimash y subiera unos kilos de más, sí se acercaría mucho más. E independientemente de si se parece o no se parece, de verdad, desde aquí le deseamos que su sueño se cumpla, se haga realidad y que incluso un día llegue a conocer personalmente a nuestro Dimash. Y ya teniéndolos así, el verdadero y este chico, sería maravilloso una fotaza. ¿Cómo ven? Para ver si sí se parecen bien. Pero bueno, las leo en los comentarios para ver ustedes qué opinan. Obviamente esto con mucho respeto. Siempre, chicas, hacia el muchacho, ¿vale? Me pareció muy interesante este video, esta información, esta noticia. Y yo espero próximamente retomar
Ahora sí que los videos de noticias chiquititas, ahora sí bien chiquititas, las más importantes que salgan y subírselas. Pero bueno, eso fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todas y cada una de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. Saubol.